Muy buenas noches y que el Señor les bendiga grandemente. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente en el Señor de seguir compartiendo con ustedes aquello de lo que habíamos estado hablando anteriormente. Habíamos estado compartiendo algunos temas acerca de los paralelos que hay entre el pueblo de Israel y el pueblo adventista como iglesia, además de poder comprender a la luz de las Sagradas Escrituras todo lo que concierne a un verdadero reavivamiento, a una verdadera reforma, a la apostasía del pueblo de Israel en Cades Barnea, pero también a el rechazo del mensaje de la justificación por la fe del pueblo adventista en 1888. Esos temas son hechos exclusivamente para que nosotros podamos comprender la necesidad que tenemos de volver al mensaje de la justificación por la fe. El propósito de estos temas no es señalar a la iglesia adventista, sino más bien mostrar que necesitamos realmente comprender la necesidad que tenemos de Cristo y de su justicia. Es necesario que nosotros podamos entonces relacionar este tema que tenemos el día de hoy con la aparente demora de la venida del Señor, por qué el Señor no ha regresado y además de eso, qué es lo que pide el Señor para que entonces el pueblo se prepare antes del día grande de Jehová. El pueblo de Israel había estado frente a las fronteras de Canaán, había estado vagando por el desierto y allá en Cades Barnea, como leímos nosotros anteriormente en Números capítulo 14, Deuteronomio capítulo 1. Estos capítulos nos muestran a nosotros qué fue lo que ocurrió ahí en las fronteras de Canaán, por qué el pueblo de Israel no pudo entrar. Todo el pueblo no pudo entrar allá a la Canaán que el Señor les había prometido por medio de la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 15. ¿Por qué el pueblo de Israel, según Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 4, no entró? De acuerdo al apóstol Pablo, dice que por causa de su dureza de corazón, de la incredulidad, de haber rechazado la verdad del evangelio. Por eso muchos perecieron en el desierto y solo Josué y Caleb pudieron entrar entonces, y además de eso, los niños que no conocían o no podían hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, toda la demás multitud quedó tendida en el desierto y por lo tanto esa generación pereció. Más la nueva generación entraría entonces a la Canaán terrenal, que para nosotros entonces tendría que ser un paralelo de la Canaán celestial. Como pueblo adventista, nosotros predicamos la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Nosotros como adventistas esperamos el segundo advenimiento de nuestro Salvador y proclamamos la segunda venida inminente de Cristo Jesús. La venida de Cristo a la tierra es una venida que realmente está muy cerca de acuerdo a los acontecimientos que estamos viendo y al cumplimiento de las profecías. Pero para que el pueblo adventista pueda entrar a la Canaán celestial, debe de ocurrir algo. Debe de tener una experiencia con Cristo. Debe de experimentar el verdadero arrepentimiento que lo lleve a comprender que no puede salvarse por su justicia propia, por sus méritos, sino por medio de la fe en su Salvador. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto para nosotros? Será entonces que nosotros estamos esperando que Cristo venga y no estamos preparándonos para su regreso. ¿Qué significa estar preparados para el día del Señor? De acuerdo al mensaje de Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del tiempo del fin, una iglesia en el tiempo del juicio, precisamente,
se le muestra a esta iglesia su necesidad de Cristo, de aquello que el mercader celestial está ofreciendo, pero antes de ofrecer esos dones celestiales, el Señor le revela su condición, una condición de autosuficiencia, de orgullo espiritual, una condición por medio de la cual cree que no tiene necesidad de nada, simplemente se deleita en todo su crecimiento material, en todo lo que ha adquirido y de pronto también el número de adherentes que han ingresado al pueblo de Dios, como si fuese algo que revelara la verdadera condición espiritual. Pero habíamos leído una cita del Espíritu de Profecía que nos dice que si fuera por la cantidad de miembros que ingresan a la iglesia, pues Satanás podría reclamar su preeminencia. Así que no es por la cantidad de miembros, aunque nosotros necesitamos predicar el evangelio y que muchos se conviertan, pero una conversión debe de ser genuina, debe de estar fundamentada en la palabra de verdad, debe de estar fundada en el verdadero evangelio. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Y es por eso que necesitamos como pueblo despojarnos de esta autosuficiencia, de creernos que no necesitamos nada, que somos ricos y realmente estamos a punto de ser vomitados por el Señor, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, si es que nosotros no nos apartamos de la justicia propia y recibimos la justicia de Cristo. Y es por eso que quiero compartir con ustedes entonces en este momento la palabra de Dios para que podamos ver realmente qué es lo que el Señor desea que su pueblo experimente. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor te damos por la oportunidad de compartir tu palabra de manera libre y poder levantar el estandarte de Cristo. Gracias Señor porque usted utiliza siervos humildes para que puedan dar el sonido certero a la trompeta. Necesitamos ser escondidos en la roca que es Cristo Jesús. Permite Señor que no se levante el yo, sino que Cristo sea levantado y exaltado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, Señor, acompáñanos y ayúdanos como pueblo, Señor, a ver la necesidad que tenemos de aquel que es el todo codiciable. Necesitamos a Cristo como la esperanza de gloria en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo con la palabra de Dios y de acuerdo con la inspiración profética, en el libro de Hechos a nosotros se nos dice lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 3 de Hechos hay unas palabras que nos muestran a nosotros realmente lo que el Señor desea que experimentemos cuando el Espíritu Santo nos convence y cuando el evangelio es oído. Cuando hemos recibido el evangelio, cuando comprendemos que Cristo ha sido presentado delante de nosotros, al contemplar la cruz del Calvario, al ser resucitados nuestros sentidos por medio del Espíritu Santo, aún antes de que nosotros creamos, por medio de esta experiencia, el Señor entonces, ¿qué desea que su pueblo experimente? ¿Qué es lo que desea que el pueblo entonces, habiendo comprendido, habiendo entendido que Cristo es su Salvador, qué necesita entonces su pueblo? Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20 dice lo siguiente. Vamos a leer Hechos capítulo 3 y versículos 19 y 20. Y notemos lo que dice la palabra de Dios. Esas son unas palabras sumamente importantes porque nos van a ayudar a entender a nosotros realmente qué es lo que necesitamos. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo quiero que podamos poner atención a este texto y a cada palabra que es dicha
de acuerdo al Espíritu Santo que está hablando por medio del apóstol Pedro, quien escribe el libro de Hechos, y aquel que está predicando el mensaje del Evangelio, pronuncia las siguientes palabras que nosotros leímos: así que arrepentidos y convertidos. De manera que cuando Cristo es presentado como aquel que había de padecer por toda la humanidad, no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad, porque Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, es decir, toda persona que existe en esta tierra, todo ser humano, desde el más encumbrado hasta el más humilde, toda persona es llamada a creer en el Salvador Cristo Jesús y a experimentar lo que dice el texto que estamos leyendo: arrepentidos y convertidos. En otras palabras, debe de haber un arrepentimiento, pero ¿un arrepentimiento de qué? Del pecado, porque precisamente eso es de lo cual nosotros debemos arrepentirnos del pecado. El pecado es transgresión de la ley, primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer primera de Juan y notemos qué dice el texto para que podamos confirmar. En primera de Juan se nos dice lo siguiente. Es por eso que es necesario que nosotros podamos leer la Escritura para que podamos nosotros confirmar lo que la palabra de Dios dice y de esa manera nosotros estar seguros de lo que el texto nos presenta. Es primera de Juan capítulo 3, versículo 4, perdón. Tenía en mente Juan capítulo 3, 16, pero en este caso es primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. De manera que el llamado al arrepentimiento es un llamado a arrepentirnos del pecado, de transgredir la ley de Dios, de ser violadores de la ley, de transgredirla de manera voluntaria. Y entonces el siguiente llamado es y convertido, es decir, debe haber un arrepentimiento por el pecado, un abandono del mismo, pero también debe haber una verdadera conversión, debe existir una conversión genuina que demuestre que realmente nos hemos arrepentido. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Dice: para que sean borrados vuestros pecados. En otras palabras, no pueden ser borrados nuestros pecados a menos de que yo me arrepienta del pecado y ya no cometa más pecado, ni aparte del pecado por la gracia de Cristo, ya no vivamos más al pecado, ya no vivamos más según la carne, sino según el Espíritu. Arrepentíos, dice el Señor, pero también dice que debemos ser convertidos y entonces de esa manera pueden ser borrados los pecados. No hay otra forma de que los pecados sean borrados del registro celestial. Y eso en el contexto de que Cristo está ejerciendo el sacerdocio ahí en el santuario celestial, que eso pues no lo vamos a tocar en este momento, pero en otro momento lo vamos a poder ver. Así que dice: ¿para qué? Miren cuál es el propósito del arrepentimiento, de una verdadera conversión y del borramiento de los pecados. ¿Para qué? Dice: para que vengan tiempos de refrigerio. En otras palabras, para que sea derramado el Espíritu Santo. Para que habiendo la persona, el pueblo de Dios, la iglesia, experimentado un verdadero arrepentimiento, una verdadera reforma, una verdadera conversión, entonces el Espíritu Santo puede ser derramado. Para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos por medio de los cuales venga realmente la lluvia tardía. Así como en el tiempo de los apóstoles, en Hechos capítulo 2, vino la lluvia temprana por medio del Pentecostés, también el pueblo de Dios ha de experimentar la lluvia tardía, pero para experimentar la lluvia tardía o para que vengan tiempos de refrigerio, pues primero debe haber un arrepentimiento y una conversión genuina. Esto es lo que también dice Joel, el profeta Joel, en lo que llamamos el libro de los profetas, dice lo siguiente: Joel
capítulo 2, versículo 12 en adelante. Noten que en el contexto de lo que está hablando Joel es en el contexto del día grande de Jehová, porque está cercano, porque todos los moradores de la tierra deben de ser advertidos. Por eso es que nosotros como pueblo debemos proclamar el mensaje del tercer ángel para que el mundo sea advertido de que Cristo viene pronto, de que estamos en el día del juicio y que se acerca el día grande de Jehová. Joel está hablando en ese contexto, en el contexto de que viene el día grande del Señor y quién podrá sostenerse en pie, por ejemplo, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, en el contexto de los 144,000 sellados. ¿Quiénes han de sostenerse en pie? Bueno, de acuerdo a Joel, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: por eso pues, como viene el Señor, como el Señor está pronto a venir, a pronto a manifestarse, entonces dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Es decir, debe haber una aflicción del alma, una aflicción que nos muestre a nosotros, que realmente nos lleve a experimentar una verdadera conversión. De manera que hasta debemos practicar el ayuno, de manera que podamos nosotros tener una comunión con el Señor genuina. Y el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. En otras palabras, el corazón es el que debe ser transformado, purificado por medio de la obra del Espíritu Santo. Esa es realmente el sentido de rasgar el corazón. Y es que en el contexto de Joel, el pueblo de Israel, cuando alguien cometía un pecado y se arrepentía de pues se rasgaba sus ropas y era una manifestación de que realmente lo que había ocurrido era algo grave y pues ahora él estaba comprendiendo que necesitaba humillarse delante del Señor y como una manifestación de esta humillación pues rasgaban sus vestidos, pero el Señor aquí en Joel lo que pide es que sean rasgados vuestros corazones, porque ahí es donde está la verdadera experiencia de la santificación, porque dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Es interesante que Romanos capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente. El apóstol Pablo en el libro a los Romanos dice qué es lo que produce el arrepentimiento en una persona. Noten que Joel está diciendo porque el Señor es misericordioso y es clemente. Es decir, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el Señor, y conviértanse, ¿por qué? Porque el Señor es misericordioso y es clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter que manifiesta misericordia, paciencia. Y ese carácter es el que debe llevarnos a nosotros al arrepentimiento. Romanos 2:4 lo dice. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué es lo que nos debe guiar a nosotros al arrepentimiento? El carácter de Dios. Cuando yo contemplo el carácter de Dios, su paciencia, su misericordia, su bondad, su benignidad, que no me destruye a mí, aunque he cometido pecados, sino que Dios está esperando que yo me arrepienta de ese pecado para que Él pueda salvarme, pues al contemplar esa paciencia, entonces el Señor me pueda inducir por medio de su paciencia a experimentar el arrepentimiento, por medio de su misericordia, por medio de su carácter. Y eso es lo que Joel está presentando, porque dice el versículo 14, ¿quién sabe si Jehová volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.
Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. En otras palabras, enviaría a Cristo, porque Cristo es el verdadero pan. Cristo realmente es el verdadero don celestial. Por medio de él se nos imparte ricos dones, su justicia, el aceite que es el Espíritu Santo, por medio de Cristo. En otras palabras, recibir la presencia de Cristo por medio de su palabra. Convocad a los ancianos y arrepentidos entre la puerta y el pórtico. ¿Para qué? Para que entonces el Señor pueda, por medio de este arrepentimiento, de que el pueblo de Dios entre el altar y la entrada lloren, clamen por su pecado y se arrepientan de ello, entonces el Señor envíe todos sus dones, todos los dones celestiales. Y miren lo que dice el verso 20: y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca, desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exaltará a su hedor y subirá a su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. De manera que, para que el Señor pueda enviar, como dice Hechos, capítulo 3, 19 al 20, puede enviar entonces estos tiempos de refrigerio. Lo mismo Joel dice que para poder él enviar la lluvia tardía, lluvia temprana y lluvia tardía, entonces debemos arrepentirnos del pecado, apartarnos de él, experimentar un reavivamiento, una reforma, y entonces, despojados del yo, recibiendo la justicia de Cristo y todo don celestial, el pueblo pueda estar preparado para la venida del Señor. Eso es lo que está diciendo el libro de Joel y el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que estos versículos del 12 al 32 de Joel, que ustedes lo pueden leer, profundizan el mensaje y su resultado. El pueblo llora lamentando su condición laodicense y los ministros lloran entre el altar y el altar clamando. En otras palabras, es todo el pueblo. El mensaje a la Odisea no es solamente para cada uno de nosotros, es para los ministros, para los líderes, para todos aquellos que profesan guiar al pueblo de Dios. Ellos son los primeros que deben de arrepentirse, apartarse, para que el pueblo de Dios, al ver su ejemplo, también se unan con ellos. Aún así, si no ven ese ejemplo en los ministros, pues cada uno debe de clamar y llorar delante del pórtico, y entonces el Señor pueda obrar. Y esa experiencia es la que necesitamos nosotros para el derramamiento del Espíritu Santo, lluvia tardía, lluvia temprana. Entonces, note que cuando el pueblo, de acuerdo a número 21-24, se desanima en el desierto, se desanima porque van a la tierra de Canaán, pero ellos ven que tienen que pelear batallas, tienen que sufrir, tienen que pasar, según ellos, en muchas situaciones que en Egipto no pasaban, pues el pueblo termina desanimándose. ¿Por qué? Porque no comprenden que ellos no tenían que pelear la batalla. La batalla la peleaba el Señor. Y el Señor instruyó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un mastil, haciendo saber al pueblo que solo mirando a ella podría tener remedio su mortal picadura. Tenían que mirar a fin de vivir. La serpiente de bronce era simbólica de Cristo. Eso simbolizaba la serpiente de bronce. Y esa simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, crucificado por la mordedura de la serpiente antigua, que es la serpiente, como lo dice Apocalipsis, que se llama Diablo y Satanás. Así que no se requiere que el pueblo haga alguna obra, no se requería que el pueblo hiciera algún esfuerzo, que el pueblo tratara de obedecer a Dios para lograr sus bendiciones. No. Era simplemente mirando a Cristo para que pudieran ser salvos. Simplemente tenían que mirar y vivir. De manera que cuando el pueblo adventista se desanima debido al largo camino y las consecuencias del pecado, va a recibir un mensaje que le señala a Cristo.
Por eso en 1888 se envía ese mensaje de la justificación por la fe, un mensaje que tenía que levantar de forma más destacada al sublime Salvador, a Cristo, el Salvador del mundo. Y por medio de Cristo el pueblo pudiera recibir su justicia, justicia que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Es por eso que cuando Cristo es levantado porque para que nosotros podamos mirarlo a Él. Por medio del mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe, se nos ha de exhortar a mirar a Cristo, a señalar a Cristo y al Calvario como la única esperanza de victoria. Y es por eso que cuán animadores es que este mensaje siga siendo dado hoy. Este mensaje tiene que ser levantado nuevamente para que miles puedan encontrar liberación y vida al mirar a Cristo. Así que el remedio completo para la iglesia de la Odisea, ¿en qué está? En contemplar a Cristo, llamando a la puerta. Cristo está llamando a la puerta, como dice Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 y notemos lo que se nos dice en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3 nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es decir, la iglesia en el tiempo del juicio. Esto es lo que significa la iglesia de la Odisea. Como dice Apocalipsis 14:6, que la hora de su juicio ha llegado. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién escribe este mensaje? El amén. Es decir, Cristo es el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, ¿quién está llamando a este mensaje? ¿Quién está enviando este mensaje? ¿Quién está identificado como el autor de ese mensaje? Cristo. Dice, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras? Cristo. Cristo conoce nuestras obras. Obras que dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿por qué el Señor rechaza y repudia esta tibieza espiritual? ¿Por qué? Porque esa tibieza hace que nosotros nos creamos que no necesitamos de Cristo y su justicia, que ya hemos aceptado a Cristo y ya estamos esperando simplemente que Él venga para que nos lleve al reino de los cielos. Eso es un engaño. Cristo está esperando que nosotros no solamente esperemos su venida, sino que nos apartemos del pecado y recibamos su justicia para que vengan tiempos de refrigerio, para que sea derramado el Espíritu Santo con poder y podamos predicar el mensaje del tercer ángel y la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. Ese es el mensaje que nosotros necesitamos. Y es por eso que el Señor dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que aquí hay esperanza. Hay esperanza, ¿por qué? Porque el Señor conoce nuestra condición. Pero a pesar de que conoce nuestra condición de orgullo, de autosuficiencia, de exaltación al yo, porque queremos entronizar el yo antes que Cristo sea entronizado en nosotros, Dios conociendo, Cristo conociendo esa condición, nos presenta esperanza y nos dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, es decir, un carácter que pueda soportar el hambre, la espera, la demora y que pueda mantenerse firme reflejando la justicia de Cristo, un carácter que realmente es como oro, que se puede refinar en medio de la angustia, en medio de la situación, en medio de la dificultad. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. En otras palabras, vestiduras que son provistas por Cristo, así como Adán y Eva cuando transgreden la ley de Dios y quedan desnudos y se descubre la vergüenza de su desnudez. De la misma manera, nosotros por el pecado estamos siendo realmente despojados de esa justicia de Cristo, porque lo que nos cubre a nosotros o lo que cubría a Adán y Eva era la justicia de Cristo, la gloria de Dios. Al pecar o al transgredir la ley de Dios, ellos se les quita esta gloria y por lo tanto ven su desnudez, pero ellos
recurren al método humano, a la estrategia humana de ponerse hojas de higuera para cubrir su desnudez, pero eso no los podía salvar a ellos. Solamente Cristo podía salvarlos a ellos. Cristo debía vestirlos a ellos con su ropa, que es la única que puede limpiarnos de toda maldad, quitarnos el pecado, darnos justicia para que podamos vivir. Esto es lo que quiere decir entonces comprar vestiduras blancas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, la obra del Espíritu Santo, el discernimiento espiritual que nos ayude a poder comprender nuestra pobreza. Eso es una restauración del discernimiento espiritual y de una purificación del corazón. ¿Para qué? Para que tomemos posesión de él, porque él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, a tomar posesión de Cristo, para que Cristo se apropie de nuestra vida, para que Cristo habite en nuestra mente por la fe, para que nosotros podamos ser habitación de él por medio de su Santo Espíritu. Este mensaje es otra señal inequívoca de que nuestro peregrinaje está a punto de acabar. Cerca de las riberas del Jordán, Moisés, tras haber recordado a Israel que las poderosas naciones, las ciudades amuralladas y los gigantes podían ser vencidos solo por la fe en Dios, pues los previno del sentimiento de que fuesen ellos quienes habían ganado las victorias. Esa es el mensaje que Moisés les había dado en Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 al 6. ¿Cómo los advirtió de que ellos se dieran cuenta de que no era por sus propias obras ni por su propio esfuerzo? Les dice: no por tu justicia, Deuteronomio 9, 1, 6, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Así que ese era el mensaje de victoria y de justicia por la fe en Jesucristo. Esa era la lección que había fracasado en aprender durante los 40 años en el desierto y la razón de su retroceso a Cades Barnea. Así que nosotros vamos a poder seguir analizando más y avanzando y profundizando más hasta llegar realmente a el punto que es el punto de inflexión, que es el mensaje que ha de preparar a un pueblo para el día del Señor. El mensaje que tiene que ver con la fe de Jesús, con Cristo nuestra justicia. Así que vamos a dejar hasta acá y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender más acerca de la obra que se ha de realizar en estos últimos días antes del día grande de Jehová, para que el pueblo de Dios pueda experimentar la justificación por la fe y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Oramos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de seguir avanzando y predicar el mensaje de la justicia de Cristo. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, y a entenderlo para que podamos estar listos para el día final, para el tiempo de angustia y para la traslación. Gracias, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y podamos entonces en otra oportunidad seguir profundizando en este maravilloso tema. Bendiciones.